Alejandra Ramos, bienvenida a esta nueva entrevista para M2M Thrive, donde el día de hoy hablaremos acerca de muchas cosas, también de emprendimiento, de transformación digital, pero sobre todo centraremos nuestra plática en temas relacionados con la calidad en todos sus aspectos. Entonces, Alejandra Ramos, ¿nos pudieras explicar un poquito más acerca de ti para conocerte a detalle? Claro. Bueno, soy de San Luis Potosí. Soy ingeniero mecánico administrador y en el 2008 y a partir de ahí trabajando en diferentes industrias, siempre en cosas que me han llamado mucho la atención y que para la mayoría de gente también son interesantes a pesar de que no sean ingenieros, porque me tocó la suerte de empezar mis prácticas, que fue donde te conocí, haciendo, em, siendo parte de calidad proveedores, inspección, recibo en Valeo, que es un proveedor automotriz, y después de ahí quería irme a ver cómo hacían el auto entero, ¿no? Entonces ahí fue que me moví a General Motors, lo cual estuvo bien, pero se dio la crisis. Fue interesantísimo porque fue cuando empezó la producción, de estar teniendo 2 autos escuela por semana a 300 en el día. Una cosa muy loca ese cambio que hubo de levantar la producción. Ahora de ahí me fui a General Electric porque de ahí me hablaron. Ahí fue un poquito en relación a turbinas y en diseño. Después volví a lo que más me llamaba la atención a mí, que era calidad proveedores, y ahí fue donde me contratan en calidad proveedores en Bombardier, en Querétaro. Y, y eso es lo que a mí siempre más me ha gustado, desarrollo de proveedores, calidad proveedores. Estuve ahí un par de años y de ahí tenía la oportunidad de irme a Canadá con ellos, como Bombardier. A mi esposo se le hizo muy frío. Así, esa es la historia, la real historia de se le hizo bastante frío, entonces buscamos otra oportunidad y la encontramos en Suiza. Y tuve la suerte de que la empresa para la que yo trabajaba, Bombardier, también tenía oficinas acá, Bombardier, y, y había una posición de calidad, entonces pude empezar a trabajar acá. Estuve ahí durante 6 años y ahora llevo año y medio trabajando para ABB, Y ahí porque esta posición de ABB volvía a mis principios o a lo que más me gustaba, que era calidad proveedores. Sí, tu pregunta, Oscar. perdón, de hecho precisamente iba a preguntarte eso, y aquí ahora en ABB, ahí en Suiza, obviamente en temas de calidad. Es calidad proveedores, está muy interesante. Calidad proveedores, desarrollo de proveedores, pero proyectos de mejora continua. Y fíjate que en ese de calidad proveedores, hablando del tema también, yo creo que son de los temas que de hecho desarrollaremos el día de hoy, que es el de Ujú. desarrollo de proveedores y mejora continuable, pero antes de pasar a eso, ahorita por lo que me platiques en este tema de experiencia, iniciaste en la industria automotriz como tal, en Valeo, después en General Motors, después de ahí a GE y luego pasas a Bombardier, donde ya es una industria aeroespacial y brincas también aeroespacial en Suiza. Y ahora de nuevo en ABB, pero ahí en ABB, ¿qué hacen? ¿Es Turbo, automotriz? ¿Es aeroespacial? ¿Qué hacen? turbocargadores. Entonces, ahora pasa a el enfoque ser más hacia barcos, hacia cruceros. Claro, en este momento no es el mejor momento de ventas porque muchos cruceros están ahora parados y demás. Tuvimos al principio mucho movimiento porque se pararon los cruceros y todos necesitaban mantenimiento, pero después ahora está todo esto del COVID. Entonces, ya ahorita, Alejandra, entre carros, aviones y barcos, yo creo que ya nos te falta ver temas de calidad y diseño de trenes o algo así, oye, De o hecho, el tiempo que bicicletas. estuve, bicicletas todavía no me he metido, eso lo hago de manera personal.
No, los trenes fue donde estuve en Bombardier los 6 años. Es trenes, es locomotoras. Trenes, ok. Sí, los 6 años me pasé de la industria aeroespacial que estaba en Querétaro a cuando me vine a Suiza, era de locomotoras. Ah, ok. O sea, dentro del mismo Bombardier de Querétaro, que es aeroespacial, la Bombardier de Suiza es locomotoras. Entonces, básicamente, Sí, sí, o sea, en Querétaro tenemos puro aeroespacial. En Ciudad Sagún, en México, también hay de trenes, pero lo que yo vine a hacer a Suiza o el trabajo en Suiza fue locomotoras, o sea, trenes, railways. entonces sí, básicamente faltaría nada más meter, yo creo que bicicletas y patinetas, sale, para que Sí, pudieras ahí. todos los medios de transporte. Segway, Oye, sí. oye, Alejandra, fíjate que bien interesante. Yo creo que ahorita parte de esa misma plática y todos estos, a pesar de que yo creo que eres muy joven, ya tienes pues una trayectoria bien amplia, o sea, ya son 12 años de experiencia metido en temas de calidad, de diseño, y como ahorita lo vimos en diferentes industrias. Entonces, creo que el día de hoy, todo esto que nos platiques va a ser bien enriquecedor, no solamente para el público en general, sino sobre todo también para la gente que está metida en áreas de calidad, precisamente, o a veces creo que compras, ingeniería y desarrollo. Entonces creo que todo lo que nos compartas hoy va a ser bien interesante, pero partiendo siempre de lo más básico y de lo más general allá a temas específicos no sé si nos pudieras decir para ti realmente cuál es el concepto de calidad, no el concepto técnico, pero para ti cómo se representa la calidad. Bueno, tendríamos que irnos a la definición más básica que sería, porque en cualquier contexto, la calidad, no importa la industria, sería cumplir con los requerimientos del cliente. Así es como lo vemos la calidad. Porque uno también, cuando compra, decide a qué nivel está la expectativa o qué es lo que uno quiere adquirir. Tal cual la discusión que llevábamos por LinkedIn la vez que discutimos sobre las piezas pequeñas, los tornillos y el nivel de calidad. Cuando haces tu contrato, dices qué nivel de calidad estás esperando y entonces cuántas partes defectuosas se podrían encontrar o qué nivel de inspección tienen que hacer. Entonces, para mí, no hay de otra. Cumplir con los requisitos del cliente y aplica también cuando pides algo de comer. Que el cliente esté satisfecho es lo primero de calidad. Y ya de ahí podemos entrar a conceptos más concretos como el control de calidad, el aseguramiento de calidad, que, que ya es alguna diferencia. El aseguramiento tratas de ver todo el proceso, el control, lo estás revisando ya una vez hecho. Eso sería también los dos tipos de enfoque que puede haber. Cumplir con los requerimientos del cliente, o sea, con las expectativas como tal y con Sí. ese producto, ese resultado esperado, vamos. Sí, y todo esto se puede llevar a cualquier nivel. Por ejemplo, cuando veíamos las locomotoras, no estoy enferma, cuando veíamos las locomotoras, veíamos mucho software y el software también había que hacerle una validación, una verificación y y eso significa ver que el software cumpliera con las funciones que se habían requerido para el software. Entonces, siempre es lo mismo, ver si están las expectativas. Se puede llamar de diferentes maneras, te digo. En el software es verificación y validación. Siempre se tiene que hacer para la calidad del software. Ujú. Y que no solamente ahí vamos a decir, hablando de industrialmente, creo que el tema de calidad, Ale, como tú lo mencionas, a veces son hasta cosas que compramos para nosotros mismos, nuestra estilo de vida, nuestros amigos, nuestra forma de pensar. Creo que también el concepto de calidad, si lo vemos ya de esta manera, también muy extensa y a veces hasta abstracta. No solamente aplica en la industria, sino aplica No, en todos en los todo. ámbitos. Qué buen punto haces, de verdad. Esto me recuerda que puede aplicar, por ejemplo, para la construcción de una casa, ¿no? Y de tu casa particular o una reparación. Tú compras tu casa de Infonavit y Infonavit tiene este tipo de programa donde puedes hacer renovaciones, entonces tú contratas a alguien para que te renueve algo y eso que te va a hacer ese trabajo puede tener cierta calidad. Te lo puede dejar con un buen acabado, te lo puede dejar con un pequeño
distancia entre dos cosas que después te puede representar algún problema, ¿no? O sea, la calidad está en todos lados. Ujú. Y que te digo que incluso más allá, Ale, o sea, hablando de calidad de vida, de calidad de amigos, de calidad de Ah, amistades, de también. calidad de, o Sí, sea, bueno, ok, ya lo estás extrapolando a todo. Sí, sí, es cierto. Calidad de vida, calidad del sueño, ¿no? Que también dormimos. Si así es. tienes un bebé recién nacido, te despiertas, ¿no? Oye, Ale, y ahí quisiera, fíjate que también parte de hoy de lo de la plática, creo que también en esos temas de calidad, así como es extenso y lo pudiéramos extrapolar a muchas cosas, eh, hay igual también, enfocándonos nada más en la parte técnica, por así decir, de la calidad, pues hay muchas herramientas y muchos procesos que pudiéramos analizar, o sea, desde hablando de Sí. un mapeo de procesos, PDCAs, 8D, SAMEP, este, etcétera, ¿no? Todas estas herramientas de calidad o de análisis y solución de problemas, pudiéramos platicar, yo creo que era mucho de eso, pero creo que nosotros lo comentábamos también, como bien lo mencionas, incluso ahorita mencionabas, yo creo que también brevemente, esa, esa comunicación que tuvimos acerca de la revisión de ese problema que tenían, o ese, bueno, no ese problema, esa situación que tenían con un proveedor actualmente, donde la idea era encontrar cuál era Punto la de solución, equilibrio. el punto de equilibrio más bien ahí, exacto, creo que estás en lo correcto, el punto de equilibrio en estos muestreos en base a tablas AQL y demás. Pero creo que en esa misma plática que hemos tenido últimamente, Ale, creo que llegamos a que hablar de todas estas herramientas pudiera parecer a lo mejor un poco básico en ese sentido, o sea, o, o muy trillado o muy de cliché, hablar de PDCAs, hablar de 8Ds, hablar de otras cosas. Yo quisiera más que acartonar la plática en ese tipo de sentido, de hablar de herramientas en específico, y porque conozco que creo que también donde te encuentras actualmente en ABB, en Suiza, y por tu experiencia personal en estos y profesional en estos 12 años, creo que hablar de mejora continua y hablar de desarrollo de proveedores será más enriquecedor que hablar de Sí. estas herramientas de calidad básicas. Entonces, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por la parte de mejora continua, por la parte de desarrollo de proveedores, las dos por Van igual? Tú dime. mucho de la mano, sí. Las abordamos juntas y ya si quedan preguntas de cualquiera de los dos sentidos, las Pues tomamos. perfecto, Ali. Pues mira, yo creo que también igual, o sea, de los temas generales vamos a empezar de la conceptualización de qué es cada cosa, qué es Ale, mejora continua, qué es desarrollo de proveedores. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a empezar por mejora continua. La mejora continua nace un poco de Japón, de Toyota. Empiezan a desarrollar esto de la mejora continua, empiezan a revisar todos los procesos. Así es como empieza la mejora continua. Ahora, ya hoy hay los niveles, o no los niveles, incluso las certificaciones Six Sigma, que son las herramientas para la mejora continua. Claro que se puede hacer mejora continua sin ninguna de estas certificaciones, pero nos proveen las herramientas dentro del marco teórico de Six Sigma. Y básicamente, uno de los conceptos que se envuelve en la mejora continua es el PDCA, porque es un círculo completo donde ves un problema y planeas, actúas y después vas a controlar cómo salió todo, pero no para, el círculo no para y tienes que seguir mejorando. Otra cosa es que antes la mejora continua era como algo extra, algo bueno que tener. Ahora ya es parte de la nueva revisión de ISO. La nueva revisión de ISO ya pide que haya evidencia de que la empresa está haciendo mejora continua. Entonces el tema ha cobrado más relevancia, la mejora continua. ¿Qué más podemos decir de la mejora continua? La mejora continua puede enfocarse en muchas cosas. Se puede enfocar en un producto por sí solo, en mejorar el producto, eso sería un tipo de mejora continua. Se podría enfocar en disminuir los defectos de calidad, ese es otro tipo, o en cualquier cosa. Un ejemplo que yo tengo que no es de calidad, pero es mejora continua,
es que mejoren su performance, Desempeño. su desempeño logístico, que puedan entregar puntualmente todas las cosas. Eso no es calidad, sin embargo, entra dentro de mejora continua. Habría que, en ese caso, checas todo el proceso de logística, de producción y de logística para ver por qué puede haber retrasos en el proceso y por qué están llegando tarde. Y ahí es donde lo relaciono ya directamente a desarrollo de proveedores, porque el enfoque aquí, el enfoque que ahora tengo en mi trabajo es desarrollo, proyectos de mejora continua en desarrollo de proveedores. Entonces, vamos, la mayoría de los proyectos se enfocan o en calidad o en logística. Y la intención aquí, porque también había que hacer el paréntesis de decir qué es desarrollo de proveedores, y la mayoría de las personas, no solo en México, sino a nivel mundial, ven el desarrollo de proveedores más en el sentido de los nuevos proveedores. Vas y buscas a alguien que produzca el tipo de producto que estás buscando y, y los llevas a un cierto nivel o revisas con ellos todos tus requisitos de calidad, haces pruebas hasta que llegan al nivel de calidad que tú tienes y a eso le llaman desarrollo de proveedores, a que sigan tus procesos, a que entreguen tu producto como tú lo quieres en un principio de la relación de negocio, por decir algo. A eso le llaman la mayoría de las personas desarrollo de proveedores. Pero aquí el enfoque de desarrollo de proveedores es desarrollar un proveedor toma tiempo y es costoso. Por eso se hizo un cierto análisis y se dieron cuenta que probablemente que era mejor invertir en desarrollar a los proveedores actuales, a los que ya teníamos, que simplemente buscar otro proveedor e intentar cambiarlo, porque son piezas muy específicas y son muchos los requerimientos. Por lo tanto, si no están logrando el desempeño que estamos buscando de ellos, entonces siempre llegamos con ellos y les presentamos un proyecto de calidad. Es decir, los que peor desempeño tengan, con ellos vamos a hacer un proyecto de desarrollo de proveedores. Y, y por lo general estos proyectos son exitosos. Claro, existen casos contados donde el proveedor tiene algún problema financiero, donde el proveedor tiene falta de personal, cosas muy puntuales donde no se puede avanzar. Pero por lo general se trabaja con ellos, se busca la causa raíz que está la causa raíz o siempre son en nuestros casos de proyectos así tan grandes, son varias causas raíces que nos están contribuyendo a que no den el desempeño que buscamos. Y eso hacemos, trabajamos con ellos, revisamos el proceso de P a pa, desde que les llega el material. Entonces, toda esta entrevista no tiene ese aire tan estricto de una auditoría cuando llegamos, pero se llama Go and See, ¿no? Vamos y revisamos con ellos el proceso desde el principio. ¿Cómo llega tu material? ¿Cada cuándo pides material? ¿Cómo revisas tu material? ¿Cuál es tu plan de control? Y lo vamos siguiendo a medida que avanza la producción. ¿Cuántas personas tienes? ¿Cuántas máquinas tienes? ¿Qué eficiencia tienen tus máquinas? ¿Cada cuándo tienen mantenimiento? Vamos paso por paso viendo dónde pueden estar los problemas. ¿Qué tasa de scrap, qué tasa de partes con defecto tiene cada, em, llamémosle, célula de producción? Y lo vamos revisando. Y cuando ya identificamos algo, todavía nos vamos más profundo a tratar de llegar a dónde está la causa raíz, porque a veces parece algo muy complejo y es que las personas no tuvieron el entrenamiento. Digo, a veces suena muy fácil, pero hay que llegar a la conclusión. Te das cuenta, este, esta línea de producción tiene mucho scrap. Ahora, ¿por qué? Y ya te das cuenta, todos son nuevos. Ok, ¿cómo los entrenaron? No, pues les dieron un par de hojas para que las leyeran. Ya no fue
el entrenamiento completo como se los daban a los anteriores, la persona que sabía se fue, todo puede estar detrás de las causas raíces. La máquina no produce lo suficiente y por eso hay retrasos, etcétera. Ahí Ale, fíjate que ahorita digo, y creo que lo abordas de una manera muy interesante, donde no son dos cosas separadas, sino, y como bien lo mencionas, es esa mejora continua aplicada al desarrollo de proveedores, ¿no? Y partiendo de esa primera fase, digo, nada más para hacer algunas también aclaraciones, apreciaciones, y tú me dirás si estoy bien o estoy mal, digo ya si no me corriges, pero en este tema de mejora continua, o sea, creo que ahí hablamos de varios conceptos. El primero, pues obviamente es el de Kaizen, como tal de esa mejora continua. Tú ahorita hablas también de la parte de Seis Sigma, que es, creo que Seis Sigma le da la parte de análisis y métricos como tal a la mejora Sí, continua para sí, saber es dónde estamos verdad. ubicados en esa escala de los Seis Sigmas. Pero de ahí, Ale, digo, para conocimiento del público en general, es que Claro. dependiendo del análisis de mejora continua y de la calidad que se tenga, o de estos ppms o dpms, etcétera, Ah, podemos tener una ya. escala entre el sigma, o sea, de un sigma, dos sigmas, tres sigmas, etcétera. O sea, un grado en esa escala de sigma, donde vas del mejor al peor. O sea, ese 6 sigma no solamente es la metodología como tal, sino también funge como tabulador para saber qué tan buenos o qué tan malos somos, ¿no? Sí. Y que decías, esa misma herramienta básica de PDCA, que mucha gente lo conoce como el círculo de Deming, que es eso de planear, hacer, checar, actuar y estarse repitiendo, es creo que la base fundamental del Kaizen, donde, digo, para algunas, dependiendo de las empresas, para algunos son PDCAs, para otros son 8Ds, para otros son etcétera, pero que todo está enfocado en lo mismo, ¿no? Un análisis de causa raíz con tendencia hacia la mejora continua. Y creo que hasta ahí sí vamos bien, ¿no? Si no me corriges al... Totalmente, totalmente. Todo bien, solo agregaría que además de darnos todas esas herramientas estadísticas, el Six Sigma también es una metodología de solución de problemas. Esta metodología se llama DMAIAC y es el Define, Measure, Analyze, Improve y Control, el DMAIAC. Es, es muy buena metodología y igual siempre se puede extrapolar a cuando tienes un problema, decir, número uno, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? Lo tienes que definir y, y decir por qué es un problema. Es decir, ahí viene el business case. Como es un problema, no sé, que mi vecino agarra siempre mi auto porque se está gastando la gasolina y me afecta financieramente. Ok. El segundo sería measure y tienes medir, ¿no? ¿Cuánto? Tienes que medir cuántas veces a la semana está pasando esto, cuál es el impacto financiero, todo esto. Medir y después analizar como que, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Entonces te vas a cada uno de los casos, esta vez por qué pasó, esta vez por qué pasó y notas todas esas estadísticas. ¿Cuál es la correlación de un factor con el otro, la X con la Y, digamos? Ese es el análisis y después te das cuenta cuál variable es la que te está ejerciendo un mayor efecto en el resultado y esa es la variable que tienes que empezar a atacar primero. Y eso lo haces en el improve. Pero ahí es donde importa la metodología, que no tienes un problema y tratas de resolverlo como sea. Tienes que detenerte un minuto a pensar cuál es el problema realmente, cuál, qué tanto está pasando, cómo me está afectando. Tienes que ver cuál sería la causa y luego tratar de escoger la mejor solución que te vaya a resolver tus causas principales, tu causa o causas principales. Ahora ya lo mejoraste, ese es el improve. En el control, ahora sí vas a monitorear. En el caso de las empresas, vas a monitorear tu KPI, vas a monitorear ese indicador y lo tienes que monitorear un cierto tiempo. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos 3 meses. 3 meses checamos que siga todo en orden, por ejemplo, en cuestión a los ppms, etcétera. Y solo así podemos concluir que un proyecto fue exitoso,
después de la implementación de todas las acciones de mejora, le dimos 3 meses para controlar el proceso y siguió en orden, ¿no? Dentro de los límites que hemos establecido para eso. Ujú. Y qué bueno, vale, digo, porque ahorita creo que sí se me estaba pasando y que esto es parte también del Six Sigma y que va muy de la mano cuando son proyectos Six Sigma y Lean Manufacturing, esta metodología de la cual nos hablas, para Exacto. hacer, para hacer toda la definición, medición, análisis, mejora y control de cualquier proceso. Y creo que ahorita también hasta con el ejemplo que dices de hacer un análisis de si el vecino te está afectando o no te está afectando, creo No que, sé, creo que fue un mal Creo ejemplo. que lo importante también de todas estas herramientas, sale así como lo que hablábamos de calidad y mejora continua, es que no solamente se aplican a la industria, sino que tienen aplicaciones en cualquier otra industria, no nada más automotriz o aeroespacial, sino sociales. O sea, pudiéramos hacer un análisis en nuestras casas acerca de cualquier problema que nos estemos enfrentando, incluso del tema Cualquier social, problema. con estas mismas herramientas. Cualquier problema. Podrías, por ejemplo, decir, problema, eh, el niño tiene sobrepeso y empezar ese sería el problema. Entonces, ¿cuánto sobrepeso? Esa sería la definición. Sigues en la definición. O bueno, tiene sobrepeso y cómo sabes que tiene sobrepeso por cómo le queda la ropa, tal vez la medición. eh, si es muy grave el problema, te puedes meter a medir cuánta grasa corporal y todo esto en la medición. Y el análisis sería las causas. Entonces empiezas a ver, ok, ¿cuánto come? ¿Qué come? ¿Qué porcentajes de proteína? ¿Qué porcentajes de carbohidratos y de azúcares? Y también te pones a ver cuánta actividad hace al día. Puedes, en todos sentidos aplicable, sí. Es medirlo, es analizarlo, luego decir, ok, lo voy a mejorar. Y bueno, lo hice en el ejemplo de un niño con sobrepeso, pero esto aplica pues para controlar nuestra propia salud, por ejemplo. Ujú. Exacto, exacto, y aplica para todos lados. Y luego ahí, fíjate, Ale, pasando también de estos detalles, porque si no nos pudiéramos pasar todo el día hablando de mejora continua, creo que otro punto que también abordaste ahí es el de desarrollo de proveedores. Y creo que el enfoque desde el cual lo platicas se me hace muy interesante y te voy a decir por qué, porque a lo mejor dices, pues desarrollo de proveedores hay en muchas industrias, en muchas plantas y demás, pero lo que se me hace sumamente interesante, Ale, es el tema, te digo, sobre todo cómo lo abordas, en el sentido de que eh, ahorita nos comentabas de ese análisis que ustedes realizaron, donde al final de la evaluación, y creo que no solamente aplica para proveedores vamos a decir, de componentes directos o de productos, sino de servicios y de cualquier tipo de proveedor que tengas, o sea, directos, indirectos o lo que sea, donde es más caro, y te digo que se me hace muy interesante porque yo lo considero de la misma forma, que creo que es más caro cambiar a un proveedor actual porque tuvo una o dos o N fallas, a desarrollar ese proveedor y que como bien lo mencionaste, muchas veces se ve que el desarrollo de proveedores solamente aplica para proveedores nuevos, cuando no es así. O sea, Exactamente. se debería tener la filosofía de ser un desarrollo de proveedores del proveedor nuevo cuando así se necesite, pero sobre todo el proveedor actual, donde tú ahorita lo mencionaste que estaban enfocados en tu área, en estos procesos de mejora continua, en temas de calidad y de logística. Pero Sí. creo que el desarrollo de proveedores, y ahorita me lo platicarás porque tío, eso se me hace muy interesante, es el desarrollo de proveedores va todavía en muchas áreas más. O sea, yo pudiera ver en el tema también de costeos, de eficiencia, tú mencionaste de scrap, que Claro. estaremos hablando de Ujú. PPMs, DPMs, capacitación, finanzas, personal. A Sí, donde yo quiero llegar, a donde quiero llegar es que ese desarrollo de proveedores, Ale, es un tema que se debe de considerar como un desarrollo holístico del proveedor, sí. donde lo que a lo mejor como compradores, como SQAs, como SQS, como etcétera, la gente que esté encargada de todo esto, debería de tener esa filosofía y ese enfoque de decir, no al primer error, porque creo que también hay algo, y si me lo permites, no sé si en ABB así lo sé en tu experiencia profesional también en Querétaro, en San Luis, en México, haya sido de esta manera, pero creo que muchas veces nos enfrentamos con compradores en cualquier nivel o con SQS en cualquier nivel que tienen una filosofía muy terrorista. ¿Sí me explico? En ese Sí, aspecto es, en lugar de ayudar, en lugar de desarrollar al proveedor, lo que buscan es ponerle el pie en el cuello, el primer error te corro, estarte amenazando, es verdad. alargar todo, o sea, Ujú. hacer unas exigencias a un nivel que dices, ya no, la idea no es de que nos ayudemos y vernos como socios de negocios, sino estamos hablando con un terrorista, ¿no? Es verdad, y debe ser como quien dice
una relación un poco de socios. Es correcto que les estamos comprando, nosotros les estamos dando el dinero, pero ellos nos están dando un producto y también los necesitamos. Queremos que funcionen. Está dentro de nuestros intereses que ellos funcionen. Entonces sí sería lo más conveniente tratar de desarrollarlos y como dices, mis enfoques ahora son calidad y logística, pero claro que se puede hacer como en costes. No puedes decir simple y sencillamente, este proveedor me ofrece este precio, ya me voy a ir con otro proveedor, voy a buscar otro precio. Puedes darles la oportunidad y un cierto tiempo para que se desarrollen y que logren bajar el costo. Puedes enviar a alguien de tu empresa que sabe de reducción de costos a que los asesore para que ellos también puedan reducir sus costos. ¿Por qué? Porque al reducir sus costos te pueden reducir el tuyo y se puede ir a 50-50 y ahí es el famoso win-win. Entonces sí estoy de acuerdo con lo de que el desarrollo de proveedores es lo mejor y no es solo para nuevos proveedores. Y sí noto que México y un poco Estados Unidos tienen mucho la tendencia, no sirve, siguiente, no sirve, siguiente. Y a veces puede no resultar como lo queríamos. Podemos darnos cuenta que el segundo proveedor tiene otros problemas y a lo mejor pueden ser peores los problemas que tenemos con el segundo. Y el tiempo que nos va a tomar o la cierta inversión de dinero que nos va a tomar hacer ir transfiriendo parte por parte, hacer las pruebas, mandar pedir con el proveedor anterior un buen nivel de inventario para no quedarnos sin nada en el medio. Creo que sí hay muchos costos de desarrollar el proveedor. Obviamente también la visita al proveedor y todo esto, que también la tenemos cuando hacemos desarrollo de proveedores existentes, pero, pero que siento que vale mucho la pena considerarlo como opción desarrollar a los proveedores existentes. Y ahora que lo pienso porque tu enfoque es mucho extrapolar un poco las cosas y ver también cómo lo aplicamos a la vida diaria. Y entonces me caigo en cuenta que podemos extrapolarlo del desarrollo de proveedores al desarrollo de un empleado. Si tienes un empleado que tiene un cierto problema, como eso, la puntualidad, no llega temprano, se equivoca mucho, en vez de decir, adiós, ahora te vas al final del mes y voy a contratar a alguien más, ese alguien más lo vas a tener que entrenar. Ese alguien más tiene que pasar por esta curva de aprendizaje hasta donde llegas. Y esa curva de aprendizaje la tenemos también en el desarrollo de proveedores. Por eso pude hilar las cosas. A veces hay productos tan complicados que tienen que intentar hasta que lo producen como debe ser y entonces apuntan todas las especificaciones, cómo tenían la máquina, cómo tenían todo para poderlo producir. Lo mismo con una persona podrías darte la oportunidad de desarrollar a la persona antes de darle las gracias y contratar a otra persona, por ejemplo. Y ahí creo que tienes toda la razón. Y sí, te digo, yo creo que muchas veces, Ale, ese, esa tendencia mía en lo personal de extrapolar las cosas, creo que luego nos sirve para tener una magnitud más real, o sea, hacerlo como más tangible, Sí, tratar de tocarlo, ¿no? Pero sí, hay gente que yo quisiera, digo, hablar también así como lo estamos extrapolando, que en ese mismo sentido no solamente aplica para desarrollo de proveedores de productos, sino también para desarrollo de proveedores de servicios, ¿verdad? En cualquier tipo de servicio que sean incluso consultorías, contadurías, abogados, ese mismo desarrollo de proveedores se puede llevar incluso hasta allá, gente de limpieza, en todas esas escalas, ¿no? claro, Comedores. no, claro. Y la herramienta más sencilla para poder desarrollar a alguien es darle retroalimentación. Que claro que, y comunicación constante. Claro que la retroalimentación no es fácil para todo el mundo, porque por lo general cuando viene la retroalimentación, viene con puntos a mejorar, ¿no? Entonces la gente no lo recibe siempre bien, pero es necesario para crecer. Y ahí es cuando, si de verdad los servicios te preguntan qué tal estuvo el día de hoy y no está bien, hay que tratar de reportar todo y dar
esa retroalimentación porque les sirve a los que están tratando de desarrollar su equipo, su compañía, su servicio, cualquier retroalimentación que les podamos dar para que mejore. Ujú. Y fíjate que ahí, Ale, eso me permite abrir el siguiente punto que creo que también quisiera que lo analizáramos y me dieras tu punto de vista, que es, normalmente suponemos que el análisis, este tipo de comunicaciones para el desarrollo del proveedor es, vamos a decir, unilateral, ¿no? Tiene un solo sentido, donde yo como cliente te tengo que desarrollar a ti como proveedor y donde la retroalimentación la tienes que escuchar tú de mí, no yo de ti, que es a donde yo quiero llegar. Ajá, qué buen Y, fíjate, punto. ¿Sí? y ahí fíjate que también, y esto te lo digo por dos razones. Dímelo. La primera es que nosotros también a veces, porque nos toca ser proveedores o nos toca ser clientes, creo que siempre como que vemos esa tendencia de decir, el que regaña es el que está arriba de nosotros en esa escalera, ¿no? O en esa cadena de valor. Cuando veo aquí dos temas bien importantes. El primero es que esa persona que está como tal en ese QA, en comprador, también debería él en su persona y él en su empresa tener toda esta alineación, ¿sí me explico? Donde exista ética, donde exista transparencia, donde exista que realmente ellos están haciendo el cambio, porque yo te digo en lo personal, a mí me ha tocado, yo creo que ser más veces proveedor que cliente, por así decírtelo. Entonces, creo que tengo en ese sentido más experiencia y me he enfrentado que en muchos de los casos el cliente o el comprador se cierra en ese sentido de decir, Horrible. yo aquí no vengo a escuchar, yo vengo a que me escuches, ¿no? Y, Sí. y dónde, ahorita nos hablabas, es decir, creo que en esa misma filosofía de desarrollo de proveedores y de mejora, grandes corporativos en todas las partes del mundo, es decir, creo que sí en México y en Estados Unidos se pudiera tener esa cultura de castigo, de terrorismo hacia el proveedor, pero no quisiera generalizarlo porque yo quiero llegar al siguiente punto. Yo no creo que sea tanto el país, obviamente unos países más que otros, y no creo que sean también a veces las empresas. Yo quiero llegar al punto de las personas, porque Sí. aunque te encuentres en el mejor país, en la mejor empresa, con la mejor filosofía de mejor y de desarrollo de proveedores, si la persona que está detrás de la ejecución de eso no es 100%. ética, no es transparente, lo va a llevar todo y lo va a hacer un caos. Entonces, muchas veces el problema no es el proveedor, sino el comprador que está total ejecutando esa estrategia de De acuerdo. desarrollo. Totalmente de acuerdo. Y donde lo que quiero llegar ahí, Ale, es que también debe de existir esa alineación entre la persona que ejecuta la filosofía de la empresa y el proveedor. Sí. No, y ahora, bueno, en cuestión a los proyectos de desarrollo de proveedores que hacemos nosotros, aquí viene, como son tan profundos, la verdad, de que revisamos sus procesos completos, a ver, y les preguntamos de todo. ¿Cómo te llega la orden de compra? ¿Qué haces cuando te llega la orden de compra? Todas las preguntas. ¿Cómo planeas tu compra de material? ¿Cuánto material compras? ¿Cómo sabes cuánto comprar? Todo estamos preguntando. Claro que nos ha venido retroalimentación. No tengo idea cuánto tengo que producir porque ustedes no me dicen nada. No me dicen cuánto volumen de ventas puedo esperar. Entonces, si viene la respuesta de nosotros, ¿pero qué? Yo tengo un pronóstico anual y yo puedo ver 12 meses en adelante cuánto volumen te quiero comprar y ese pronóstico va a ser 80% fiable. Claro, varía con órdenes de compra que nos pongan los clientes de último momento, pero tenemos esa herramienta y nos dicen, nunca la he visto. No me ha llegado nunca un pronóstico de tu volumen de tu, sí, de tu volumen de compra. Y yo, ok, regresamos hacia nosotros y ¿por qué no hemos enviado esto? Ah, no sabía. Tenemos algunos proveedores a quien lo mandamos, algunos que no. Y yo pensaba que lo mandábamos a todos. No. Entonces también siempre hay cosas que podemos mejorar adentro. Luego hubo digamos, un NCR, un problema, ¿no? De calidad, un reporte de calidad de un proveedor. ¿Y ahí qué pasó? Le escribo al proveedor y me dice, ese problema no lo identificaste tú, ese problema lo identificamos nosotros y te escribimos que queríamos una desviación de, de proceso, sí, o sea, que nos aceptaras un request for deviation. Y yo, ok, no lo recibimos y él,
Sí lo envié. Aquí está el correo. Ups, interno. También tenemos cosas internas que podemos mejorar como cualquiera. Y lo hemos hecho. Cosas en todo sentido. Cosas de contratos, cosas de metodologías de procesos. Como es tan detallado este desarrollo de proveedores y nos vamos a un diálogo fase tras fase, eso que te digo de definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Cada una de esas lleva por lo menos una reunión face to face, por lo menos, porque las demás pueden ser por teléfono, etcétera, pero cara a cara siempre nos vemos por lo menos una vez y revisamos todo lo que vimos en esa fase. Siempre viene algo también de proveedor a nosotros. Y como estamos ahí, lo tenemos que escuchar. Entonces sí tomamos esa retroalimentación. Y sí tienes razón que son las personas y las personas tienen que vivir a la altura de los valores de la empresa. Por ejemplo, aquí la ética, importantísimo, la ética, la integridad. Tenemos que el código de conducta, el código de integridad y están súper promovidos. Es muy importante para nosotros, pero pues también las personas tienen que seguirlo. Ujú. Y fíjate que con eso, Ale, ahorita también que mencionas, que sobre todo, o sea, consideremos que más que la organización, más que la filosofía como tal de calidad de la compañía, más que muchos de esos conceptos, valores sobre todo, es que en el centro están las personas y ese, en el centro están las personas hoy digo, y yo creo que más adelante lo podríamos estar platicando y desarrollaremos este tema a lo mejor contigo o más adelante en estas entrevistas, que es el tema de calidad 4.0, donde en lugar de llegar a desarrollar mucho este tema, donde en mi punto, o sea, lo que quiero precisar es que en esa calidad 4.0, lo que está en el centro de la calidad no es el desarrollo tecnológico ni de informaciones, sino son las personas. Y en ese sentido, yo quisiera a lo mejor cerrar este tema para pasar al siguiente, que es, en eso, como nosotros estamos en el centro de esto, tío, no importando si somos proveedores o somos clientes, o si la compañía es muy grande o muy pequeña, o si uno tiene más experiencia que el otro, creo que tendríamos que ver también a veces un tema hasta de humildad Sí. en ese aspecto de saber recibir y compartir informaciones y que de la misma forma se hace a ambos lados, porque tú ahorita lo mencionas donde dices a veces, no, o sea, ese error del cliente que no recibió la información, que no dio órdenes de compra. Incluso hay veces que ni siquiera se reciben los pagos, ¿sí me explico? Donde no hay una Ay, coherencia, sí. no hay una coherencia en lo que tú le exiges al proveedor con lo que tú realmente haces en tu operación, en tu calidad, en tu todo. Y a veces donde se piden los más altos estándares al producto, los más altos estándares al servicio, Sí. pero al momento de entregar una orden de compra o al momento de realizar el pago, ahí todo está perdido y ahí no le puedo decir nada al cliente porque yo soy el cliente, ¿no? Entonces, te digo, a veces incluso hasta quisiendo hacer esta analogía, muchas veces ese proveedor en el que le platicamos o ese proveedor que queremos regañar, tiene más capacidades, más experiencia, más mejores finanzas y demás que nosotros mismos como clientes, ¿no? Hablándose como personas, hablándose de corporativo a corporativo. Entonces, creo que muchas veces no importando esas diferencias, creo que el tema de ser profesionales y ser muy humildes es un tema clave. Pero oye, Ale, si me lo permites, a lo mejor ya, para no abundar tanto en estos temas de calidad que, tío, si no, no terminaríamos. No sé si nos pudieras platicar un poquito ya en ese segundo pilar que tenemos aquí en la tribu, que es acerca de labores de emprendimiento. Y labores de emprendimiento no quiere decir generar o tener un negocio, o sí o no. O sea, no es que esté peleando con otro, sino yo más bien me refiero a esa labor de emprendimiento que tú estás haciendo ahora en Suiza y creo que ya es de varios años. Entonces, ¿qué te llevó allá? Obviamente es un tema de trabajo, pero ahorita nos platicaste que también Bombardier tenía sucursal en Suiza, pero ¿qué nos puedes platicar ahorita? Vamos a decir, hacia grandes rasgos del país, de la cultura, de la religión, de los idiomas, que creo que ahí es un tema bien importante también, bien interesante, ¿no? Sí, está muy interesante. Ok, sí, no lo había pensado yo, que era emprender, moverse a otro país, no lo había pensado de esa manera, pero es bueno, me agrada. Ahora, nos venimos en el 2013 y lo que nos llevó a movernos fue realmente las ganas de conocer otra cultura,
las ganas de aprender otro idioma, las ganas de aprender, las ganas de conocer otros lugares. Todo eso nos llevó para acá y ya tuvimos la suerte de, yo, en mi caso, de encontrar que la misma empresa en la que yo trabajaba en México tuviera una sucursal aquí. Esa es la manera como muchas personas se mueven, ya sea a Suiza o a Europa en general. Si la empresa con la que trabajan tiene una sucursal acá, la gente busca por ahí la oportunidad. Eso o eh, ser un especialista en el ramo, entonces sí podría buscarte, pero tienes que ser muy especializado y no haber alguien como tú, que sea muy escaso para que puedas venir contratado como especializado. Esas son las dos maneras. Y sí es algo como aventarse, venirse para acá, porque es, ok, vendo el auto, vendo lo que sea que tengo, los 3 muebles y, y me vengo, o sea, sin nada, para acá, a empezar de nuevo, a, a conocer otro trabajo, a conocer otra ciudad, a conocer otras personas que eventualmente serán tus amigos. Lo bueno es que es un lugar muy internacional. Vivo cerca de Zúrich, pero trabajé esos 6 años en Zúrich. Y es una ciudad súper internacional. Yo creo que la mitad de las personas pues no son de ahí. Pero quien va a otro lugar de Suiza se encuentra que al principio es muy difícil entrar en la sociedad suiza. Se toman su tiempo para poder dejar a alguien que entre en su círculo y son muy respetuosos, muy puntuales, muy ordenados, muy planeados. Si conoces a alguien con quien tienes un clic y le dices, bueno, hay que hacer algo juntos. Hoy es 16 de julio, te dice, déjame ver mi agenda. "Mm, sí, podría hacer algo el 3 de septiembre. ¿Y tú qué? ¿Qué? No, yo digo hoy en la tarde. O sea, ellos planean su agenda de esa manera porque les gusta hacer muchas cosas, les gusta ir a la montaña, les gusta, ¿sabes?, hacer como alpinismo, les gusta programar todo, aquí la gente hace todo en sus casas. O sea, si tú quieres, no sé, poner una reja en tu jardín, la pones tú, porque todo eso, pues es muy caro. ¿No? Entonces mucha gente reserva fin de semana entero para hacer algo en su casa, cosas así. Siempre reservan los cumpleaños, bueno, eso también en México, ¿no? Los cumpleaños de los niños y bloquean y les dedican el fin de semana. El punto es que se planean muchísimo. Em, pero bueno, gracias a Dios yo estaba en un lugar donde había 50-50 de extranjeros y de suizos, por lo que pues pude hacer nuevos amigos y es una muy buena experiencia, una experiencia enriquecedora y muchas cosas que aprender de todos. Por ejemplo, te digo, este tema de la puntualidad es impresionante. Es decir, en México es casi normal entrar a una reunión 5 minutos tarde, es como normal. Yo creo que casi no te disculpas. 3-4 minutos solo entras y, bueno, vamos a revisar este tema. Y aquí, 1 minuto y tienes que decir, discúlpame mucho, estaba haciendo tal cosa, porque el tiempo es el recurso más importante, ¿no? Y aquí así lo ven. Claro que es algo cultural, viene de muchas cosas. Una de las cosas que puede afectar es los transportes públicos, los trenes, los buses, pasan así, como relojito. Entonces, si la gente no cumple con su día como lo tiene planeado, no se puede ir exactamente para alcanzar el transporte público. Ujú. Oye, Elia, y ahí, tío, y esto está, tío, creo que también el conocer de muchas culturas de diferente del mundo nos abre mucho esa visión, que lo mejor sería viajar a esos lados, pero digo,
para quien no tengamos esa fortuna de poder salir del país o de nuestro estado, muchas veces el escuchar que existen todos estos cambios culturales, incluso hasta personales, es bien interesante, pero yo ahorita también en ese mismo cambio lo que quisiera que nos también a ver es un poquito aquí la conversación. Es hacia el lado de decir, ahorita te estamos escuchando, o sea, tú estás ahorita en Suiza ya desde hace 7 años, pero es decir, bueno, Ale, y ahí, ¿en qué te comunicas? O sea, ¿hablas en español también con los Ya. demás? ¿Hablas en inglés? Yo hace como 12 años que te conocí, creo que el inglés ya era un inglés muy bueno y si no me equivoco, creo que está algo de francés. Entonces, pero decir, bueno, ¿y en Suiza cómo se comunican? Ok, muy buen punto, porque difícilmente creo que haya otro país que tenga 3 idiomas nacionales y sea tan pequeño. O sea, por ejemplo, Canadá tiene como idiomas oficiales el inglés y el francés por la provincia de Quebec. Y aquí son 3 idiomas oficiales, es el alemán, el francés y el italiano. Claro que ahí viene la lógica de que Suiza está precisamente al sur de Alemania, arriba de Italia, al lado de Francia, está entre esos tres. Y se formó de comunidades que decidieron estar juntas a pesar de la diferencia del idioma. Entonces, los 3 idiomas, bueno, fíjate que quien me escuche me va a decir que muy mal. Hay otro idioma, son 4 en general, en realidad, pero el otro lo habla un porcentaje muy bajo de las personas, que es el román, así, román. Ese lo hablarán, no sé, 10,000 personas, pero es un idioma oficial. Los 4 idiomas son idiomas oficiales, pero pues el otro solo se conoce aquí localmente. Y en esos 3 es donde ves comunicaciones de gobierno, páginas de gobierno, todo siempre va a venir en los 3 idiomas. Siempre. Está muy interesante. Ahora, ¿en qué me comunico yo? En alemán. Y como dices, tenía el inglés fuerte, el francés algo. Entonces, mi idea era llegar a usar uno de estos 2 idiomas y en eso, sorpresa, lo que se habla en la calle es una especie de alemán, porque además hay que aclarar que no se habla el alemán de Alemania, se habla el suizo alemán y es su propia versión, es un dialecto del alemán. Uy, entonces ahí viene la complicación de que uno está en la escuela, estudia y estudia el alemán y en la calle lo escuchas de otra manera. Es como el tono, cómo lo cortan, como si escucharas cómo habla un veracruzano de la costa y, y el español, no sé, que escuchas en la televisión, en un noticiero, por ejemplo, no es el mismo que alguien habla en la costa. Y así era la dificultad de lo que yo estudiaba y lo que yo escuchaba en la calle. Ahora, y ese es un muy buen punto que haces, cuando me dieron mi primer trabajo aquí, era inglés y ya todo funcionaba con el inglés y poco a poco me pusieron a trabajar más con Alemania, con personas que estaban localizadas allá y que inglés no era tanto su fuerte, entonces empecé a hablar con ellos más en alemán y también a decirles a mis compañeros que hablaban en alemán aquí locales, que también me lo fueran cambiando. Al principio fue mucho esfuerzo, decir, bueno, voy a hacer un poco el ridículo, voy a ser un poco más lenta en hablar para poder practicarlo hasta que salga más fluido el alemán. Y solo gracias a eso es que pude conseguir este trabajo, porque pedía alemán. Pedía que todo se hiciera en alemán y yo un 90% de lo que hago es todo en alemán. Ya. Está interesante. Todavía a veces salgo de alguna junta cuando los términos técnicos son muchos y la junta dura 3 horas. Sí es algo que todavía me duele la cabeza, la verdad, siendo honesta. Pero cada Oye, vez Ale, está mejor. y eso digo, súper interesante escucharlo. Entonces ya son 4 idiomas, o sea, te falta que italiano ahora para dominar, bueno, y el otro que hablan 10,000 personas ahí. No, no lo voy a, bueno, no lo voy a intentar nunca, no, porque pues preferiría mejorar los existentes. Ese que dices que habla poquitas
ese que te decía que hablan pocas personas. Sí, ahí está la tristeza. Y si te doy, o sea, si te soy totalmente sincera, yo siempre me he interesado los idiomas, pero el alemán, en un lugar donde ni siquiera se habla el alemán verdaderamente, sino que se habla el suizo alemán, me ha costado trabajo, me ha costado bastante trabajo. Entonces, siempre he dicho, voy a aprender el italiano cuando sienta que tengo todo el nivel del alemán. Y hoy trabajo 90% en alemán, pero me equivoco, me trabo, me falta. Y por eso aún no empiezo con el italiano, pero sí está en el plan, claro. Oye, algo súper interesante, pero mira, digo, quisiera que tuviéramos todo el día para seguir platicando de esto y quisiera cerrar con ese, a lo mejor brevemente, con ese tercer pilar que tenemos también aquí en la tribu, que es el de transformación digital. Ujú. Entonces, creo que por ahí también me platicaste de un servicio, no sé si así se llama o no, adicional que le ofrecen como tal a los clientes, que Sí, está muy, muy de la mano con este tema de digitalización. Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poquito más acerca de esto. claro. Hay una como joint venture de ABB con una empresa que se llama Tecomar. Ahora esta empresa ya es parte de ABB, podríamos llamarlo así, y son expertos en digital. Y gracias a esto podemos ofrecerles hoy a los clientes una, una solución digital para que cumple varias funciones. Una de ellas es que se recolectan todos los datos, por ejemplo, de desempeño de su motor, los datos de diagnóstico, cuando empieza a fallar algo, eh, todos estos datos de los sensores, de cómo está la temperatura, cómo está el desempeño, cuál de los, y hasta darte una solución compleja donde puedes ver dos diferentes motores. Diésel, por ejemplo, en el caso de estos barcos que tienen motores muy grandes, y ves el desempeño de los dos y los puedes comparar uno a uno en esta, como parte de esta plataforma digital. También permite que compartas esta información si tú quieres o que generes algún reporte. Tiene logaritmos programados para calcular cosas como eficiencia, como el poder o sea, la fuerza del motor. Todo esto también, varios KPIs y te da como le llamamos el dashboard, que sería, lo podemos hacer una analogía con el scorecard, que te enseña todos los diferentes KPIs y te dice, bueno, mira, aquí tienes potencial de optimizar, aquí tienes potencial de ahorrar y la salud general de tus motores, todo esto lo da la solución de ABB con esta joint venture de Tecomar. ABB Turbocharging con Tecomar tienen esta solución que está muy interesante. Se llama Tecomar Expert. Y que ya lo fíjate que está bien interesante porque también son de esas partes de la digitalización de las industrias, de los procesos, de servicios, incluso dando ese servicio de monitoreo, donde lo que se está tratando de enfocar en ese tema de digitalización es hacia el Big Data, donde tengamos el mayor número de datos Sí, relacionados con todas las cosas y que sí, ayuden, creo que ayuden al monitoreo en tiempo real de la sí, operación como tal de su perfecto. turbocargador y Sí, perfecto. y a la preservación como tal también del turbocargador, ¿no? Que eso se refleja en temas de costos. Claro que sí. Y también, ¿cómo están tus motores? Porque a veces puedes tener dos turbocargadores acoplados a tu motor y te puede decir, si aquí lo conectas, aquí podrías tener un potencial de ahorro, porque un turbocargador es una inversión inicial, pero después de ahí es ayuda a la eficiencia del motor y ayuda a la disminución de las emisiones. Entonces, sí es un producto bueno, un producto en el que personalmente creo. Y lo que decías de recolectar la mayor parte de datos posibles, sí, una de las opciones que ofrece Tecomar Expert ofrece que si tienes una flota de barcos, tú puedes ver con una sola plataforma todos los barcos cómo se están desempeñando.
Entonces sí es súper interesante. Oye, Ale, pues te digo que si pudiéramos, yo creo que nos pasaríamos aquí platicando, yo creo que todo el día y no terminamos, pero quisiera agradecerte enormemente porque sé que tienes muchas ocupaciones, eres una persona muy ocupada también con compromisos familiares y demás. Entonces, pues fíjate que no me queda más que agradecerte el tiempo, el espacio, estas experiencias, que te unas a nuestro activo aquí en M2M de manera incluso internacional ya desde Suiza. Y nada más, además de agradecerte este tiempo y ese espacio y el apoyo, también que pues esa participación también proactiva que podamos llegar a tener para ayudar a todos los miembros, a toda la gente que nos escucha, con información, con consultoría, con todo esto que nos estás Sí. comentando, Ale. Y fíjate que aparte te comento, esta entrevista precisamente, Ale, digo, para darle cierre a lo mejor al espacio, está inaugurando o abre nuestra temporada 2 de M2M, de la tribu M2M. Entonces, con tu entrevista, ya acabamos de terminar la temporada 1 con una serie de 20 entrevistas que hicimos como primera temporada. Y Muy bien. contigo estamos precisamente inaugurando nuestra temporada 2. Así que, pues yo creo que nos va a dar todo el éxito del mundo. Pues por ese lado, felicidades, la verdad, por este emprendimiento de tu parte. La verdad, se me hace interesantísimo todo esto Pues, que estás haciendo. pues Ale, espero, te agradezco infinitamente, te mando un cordial abrazo y yo espero que tengamos Igualmente. más entrevistas de este tipo virtual y que ya sea que te vea en México, en Estados Unidos o a lo mejor en Suiza, pero que podamos hacer alguna entrevista ya presencial. En diciembre habíamos pensado ir a México. Vamos a ver cómo avanza todo esto, ¿no? Del COVID. Y ya, en Claro. base a eso. Pero sí, sí me encantaría y por mi lado también, igualmente te agradezco muchísimo. Me gusta mucho también toda la manera en eh, cómo ves las cosas, cómo las aplicas a diferentes áreas de la vida, cómo extrapolas la percepción y el grado de interés. Se me hace muy bien, la verdad. Me Pues deja con un buen sabor de boca. Ujú. Ale, muchísimas gracias y creo que por allá ya son buenas tardes, buenas noches. Lo mejor de lo mejor, ya que tengas un excelente fin de semana y seguimos en contacto. Muchas gracias. Sí, por acá son las 5:30, 5:37. Muchas gracias. Sí, Gracias, Ale. Hasta excelente. luego. Adiós. Chao.